Bueno, para empezar quiero mencionar que cuando hablamos de un deslizamiento de terreno, hay que hacer referencia a lo que establece la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres. De alguna forma es como me involucré en este tema a raíz de un proyecto de las Naciones Unidas. Entonces, es un movimiento de rocas, suelos, materiales de relleno o una combinación de los mismos que se producen a lo largo de una superficie a favor de la pendiente, ¿no? Esa es una definición ya llana lo que tienen ellos, pero bastante interesante e importante. Como ejemplo, aquí les pongo un movimiento precisamente en Tijuana. Este ocurrió en 2004 en el denominado Cañón de las Cruces, en la delegación San Antonio de los Buenos. La importancia de esta imagen es que es solamente terreno el que se movió. Ustedes pueden apreciar en la parte alta lo que nosotros denominamos escarpe, ¿no? La magnitud del desplazamiento vertical que tenemos, esta parte que tenemos aquí. Quiero que vean como referencia, aquí hay un auto, entonces ese que sirva de escala de referencia y vean la magnitud de este. Entonces tenemos aquí el desplazamiento vertical, se comporta de esta manera y luego empieza a descender acá, Como es un cañón, no se alcanza a ver la parte donde cae, pero afortunadamente no existían viviendas en esa zona, entonces por eso queda ahí muy bien definido el movimiento de la masa, ¿no? Desafortunadamente, al movimiento queda una vivienda ya bastante amenazada por cualquier movimiento o ajuste gravitatorio y vulnerables todas las que tenemos de este lado, ¿no? Entonces, una imagen prácticamente limpia del movimiento, ¿no? Casi un corte quirúrgico ahí, pero son de los pocos ejemplos que se pueden ver en Tijuana. Lo demás, para continuar, hay que apuntar que en general los deslizamientos son parte de un grupo de eventos que se denomina movimiento de masas, donde entran las caídas, pueden ser materiales, pueden ser bloques de roca, volcaduras, donde la diferencia que hay con esas es que generalmente son materiales casi del mismo tipo. En las volcaduras tenemos materiales que son un poco más blandos, un poco más afectados porque son rebasados, y los rígidos que están encima pierden su soporte y dan como una voltereta y por eso se llama volcadura. Luego vienen los deslizamientos, donde tenemos dos aspectos fundamentales, el traslacional y el rotacional. La diferencia fundamental es que en uno, la materia donde se da el movimiento es un poco más homogénea, los materiales son más potentes y hacen una especie de curvatura que le denominan cuchara al moverse y luego sale hacia el frente. Y en los traslacionales normalmente existen cuerpos o capas de materiales donde se resbala el material y siguiendo la definición hacia abajo, ¿no? Y hacia el frente. También tenemos los flujos es algo más súbito, pues normalmente se da un material que se comporta como un fluido, es decir, tierra o fragmentos de roca que son arrastrados normalmente por agua, ¿no? Y eso puede ocupar un terreno muy cercano a su fuente, comparativamente con los deslizamientos que pueden abarcar extensiones mucho más amplias. La subsidencia es otro apartado, pero a diferencia de los que tenemos anteriormente, la subsidencia prácticamente ocurre en el sitio donde se da el debilitamiento del material. Se da el debilitamiento del material, pero el debilitamiento se da en la parte inferior. Esas líneas que tenemos aquí están semejando capas de material, el debilitamiento es en la parte baja y lo que esté encima termina por caer, ¿no? Es hundimiento o subsidencia en este caso. Eso es para tener un aspecto general. Bueno, como referencia, algunos de los factores condicionantes que influyen en la estabilidad. Los principales que tenemos nosotros aquí representados son, primero, la morfología. En esta imagen que tenemos acá, es una imagen digital, donde podemos ver cambios de color. Aquí tenemos la escala de colores, donde los que tenemos arriba son los más altos, los que tenemos abajo son los más bajos, casi cercanos al nivel del mar. Como vemos aquí, esta es una imagen de Tijuana, aquí está la zona del río Tijuana, aquí está el Cerro Colorado, aquí está la presa. Entonces, la parte dominante es de color verde, pero podemos apreciar en esta parte algunos rasgos importantes, como es cómo el material es cortado por diferentes fenómenos naturales también que ocurren, mientras son más firmes los rasgos, son más fuertes los rasgos que tenemos en las partes que son más altas. En algunos apartados se pueden ver materiales ondulantes, suavizados, y en otros un poquito más
empinadas las pendientes. Entonces la morfología es muy importante como primer paso, ¿no? Está íntimamente ligada al tipo de materiales que dominan en la zona. Bueno, si hablamos de materiales, las características de esos materiales también son importantes. ¿Y qué características? Las características inherentes a los materiales son de qué están hechos, de qué están compuestos, cómo se formaron, en qué ambientes incluso, y sobre todo sus propiedades mecánicas. En este caso, esta exposición que tenemos aquí también en Tijuana, tenemos algunos cuerpos que pueden ver aquí horizontales, pero sobresalen más unos que otros. Esa característica de que unos sobresalgan más que otros es porque unos son más resistentes a otros. Es un corte, como ustedes pueden ver la vivienda que está acá arriba, pues tiene varios metros de altura, y obviamente la vivienda por esas características también está ya amenazada. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver aquí zonas bastante erosionadas que eventualmente van a facilitar que todo este frente vaya cayendo paulatinamente hasta llegar finalmente a la casa. Son materiales que no tienen mucha capacidad de carga, son materiales que son fácilmente removibles por los elementos de la naturaleza y por lo tanto progresivamente va avanzando el desgaste. La presencia de agua que en este caso está representando la imagen es por precipitaciones pluviales. Podemos ver acá arriba vegetación y unas cuantas antenas. No hay desarrollos de viviendas arriba, solamente el corte de talud y lo que está arriba es vegetación. Sin embargo, a este nivel, poco arriba de la mitad, hay una concentración de agua. Son filtraciones que vienen de esta parte. Y en la parte de abajo también tenemos ya concentraciones de agua. Estos materiales son principalmente arenas, que son materiales que podemos ver nosotros. También hay unos que se llaman limos, que podemos ver ya muy difícilmente. Y también hay arcillas que no las podemos ver grano por grano, pero en conjunto pueden generar un problema muy fuerte en la zona, ¿no? Esto también es en Tijuana. La vegetación tiene una participación interesante en el sentido de que protege los taludes, protege las superficies, como ocurre acá, de que sean arrastradas cuando llueve, cuando escurre agua, y al mismo tiempo de controlar lo que es la filtración, ¿no? Aquí podemos ver esta filtración, la controla un poco esta parte, pero los materiales la facilitan que se concentre aquí. Y también al proteger esto, desafortunadamente a veces no es perenne la función. Eventualmente, como se ve aquí, puede llegar a ser rebasada y empieza a ser desgastada las laderas, ¿no? Pero bueno, aquí no tenemos ningún tipo de desarrollo urbano ni de infraestructura, por eso pues no hay tanto problema aquí. Los factores que se denominan desencadenantes, es decir, ¿qué es lo que puede ocurrir para que genere un movimiento de masa? Aquí ejemplificamos, por ejemplo, la lluvia. Ya comentamos que, bueno, la lluvia, si tenemos protección de la vegetación arriba, pues va a controlar la filtración. Pero ¿qué pasa cuando hay inundaciones? Como aquí. Aquí el agua viene desde abajo, porque esos materiales la van absorbiendo. Son también otra vez arena, son gravas, son boleos, son arcillas, son limos. Y el material la absorbe y entonces se está enriqueciendo la base de este corte. Aquí sí ya vemos viviendas relativamente cercanas. Si esto se debilita más, entonces puede empezar a ceder ese talud e irse acercando a las viviendas, ¿no? Y esto es en Tijuana también. La erosión que es el desgaste que sufren los materiales por efecto de los elementos naturales, puede ser el agua, puede ser el viento, y entonces eventualmente son separados primero de su material original y luego arrastrados, ¿no? En este caso pendiente abajo, aquí vemos una mezcla de fragmentos de roca con arenas y son arrastrados formando un canal y depositándose o acumulándose donde haya posibilidades dependiendo del volumen que es separado. El sismo, aquí el sismo es también bastante impactante cuando tenemos condiciones para que esto ocurra. Esta fotografía es de la Rumorosa. En 2010, que ocurrió el sismo con el epicentro en el Valle de Mexicali, hubo problemas de este tipo, ¿no? Al menos en 2 sitios hubo derrumbes. Afortunadamente no tuvimos gente afectada. Sí, la carretera estuvo cerrada un rato, pero hay condiciones para que pueda darse, ¿no? ¿Por qué? Porque son fragmentos de roca, y con todo y que son rocas muy resistentes de origen,
Cuando tenemos ya estas tonalidades, café, rojizas, negras a veces, es porque la roca que es clara originalmente ya está teniendo un avance en su degradación, es decir, deteriorándose, ¿no? Y eso va facilitando progresivamente que ante una eventualidad pues pueda caer en forma de bloques. Y la actividad humana, finalmente la actividad humana, como en esta imagen que tenemos actividad ya de construcción de un fraccionamiento, acá tenemos viviendas previamente construidas y esta zona que está aquí cortada originalmente, su base llegaba hasta por acá. Desafortunadamente con los cortes y ahora está prácticamente al nivel de la colonia, y esta en particular, después de ese corte que hicieron, se colapsó finalmente, ¿no? Entonces son los factores desencadenantes en este caso, y algunas variantes, ¿no? ¿De qué depende también? De la magnitud de ese factor. La magnitud de ese factor también puede ser. Bueno, en esta imagen lo que estoy representando es en Tijuana. Ahí podemos ver cerca de 70 eventos. No son todos los que han ocurrido en Tijuana, son los que he tenido la oportunidad de conocer en la mayor parte. De esos 70 eventos que tenemos, ustedes ven una concentración aquí. Las líneas blancas que están aquí están delimitando las delegaciones administrativas de Tijuana. Aquí pueden ver el Cerro Colorado, aquí está la zona del río de Tijuana, playas de Tijuana. Pero la parte interesante es que en dos delegaciones, San Antonio del Mar y Sánchez Tahuada, se concentra casi el 60% de los eventos. Algo debe de significar eso, ¿no? El 60% está aquí en dos delegaciones. Después el tercer y cuarto lugar se lo pelean la delegación Centro y la delegación Playa de Tijuana, y ya después los demás se dispersan, ¿no? Entonces, una de las condiciones que se están dando aquí es que justo aquí es donde domina mucho ese material de poca capacidad mecánica, de fácil erosión, de fácil remoción por la gente, pero también algunas características que son inherentes al material, inherentes a la historia de la península incluso, como son fracturamientos, como son fallamientos y como son deformaciones del terreno, ¿no? Entonces, esa imagen es muy elocuente en el sentido de la concentración de eventos. Bueno, para mencionar algunos ejemplos, tenemos una zona de la colonia anexa Ramírez, Cumbre del Rubí. En 1998, en la colonia anexa Ramírez ocurrió un deslizamiento en una zona de invasión. Una zona de invasión donde la gente llegó, instaló primero casitas de madera, casitas de lámina, cuartitos de cartón, y progresivamente fue creciendo y fueron cambiando esas casitas por casas de block, concreto y materiales más pesados, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Y desafortunadamente, antes de que hicieran todo ese crecimiento, pues no cuidaron de tener suficiente drenaje, no de manejo del agua residual, el manejo del agua potable no estaba controlado. Entonces había mucho aporte de agua por los residuales de ellos. Cuando esto ocurrió, en el recorrido que se hizo, encontramos algo muy curioso. La primera zona de rompimiento era alineada con zonas de letrinas. Era tan formadita letrina a lo largo del rompimiento, ¿no? Y pues son letrinas que normalmente no están protegidas, no están revestidas, y hacían una, cuando ya no la iban a usar, hacían otra, y sucesivamente así fue rompiendo. Entonces, el enriquecimiento de fluido, en este caso hacia la formación, pues fue debilitando, vino la inestabilidad y vino el deslizamiento. Desafortunadamente, en febrero de 2003 hubo otro evento un poco más arriba. Si ustedes toman una referencia, vean esta construcción que está aquí, es esta que está acá. Como referencia, entonces la tomas casi más o menos apunta hacia la misma zona, pero aquí ya avanzó el deslizamiento, ya está más arriba, ¿no? Aquí está. Entonces, eso fue en 2003. Para 2003, la colonia anexa Ramírez desapareció. Desapareció porque se llevó todo lo que quedaba de ella. En agosto de 2013 regresamos al sitio para tomar una referencia, ya estaba así. Esta parte también ya no existía, y ahora como referencia, acá arriba hay un tanque de agua. Hay un tanque de agua, uno de los más grandes que tiene Tijuana, y ese siempre ha sido una de las grandes preocupaciones en esta zona. En 2017
hubo otro deslizamiento, es el más reciente, y arrasó una gran parte de esta zona. Y en abril del 2023, recientemente, esta imagen representa cómo se encuentra ahorita Cumbres del Rubí. Esta obra que está aquí atrás es el tanque de agua. Del borde del deslizamiento al tanque de agua solo hay 15 metros. Aquella preocupación que se tenía desde 2003, pues está cada vez más cerca, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y no sabemos tampoco si se está haciendo algo al respecto. Pero ahí está, la preocupación se está dando. Otra colonia, de Alfonso Ballesteros. De Alfonso Ballesteros está muy cerca, al sur de Cumbres del Rubí, están relativamente cerca. En 2001, por también construcción de un fraccionamiento, desestabilizaron la zona. Y vean ustedes el tamaño de la grieta, ¿no? Ahí está el vehículo, ahí está la grieta. Las casas que estaban cerca de la colindancia de este fraccionamiento pues empezaron a sufrir. Para 2002, el material de la zona de colindancia estaba ampliándose más, estaba la cobertura del deslizamiento ya se había aumentado. Ustedes ven aquí ya cómo se estaban hundiendo esta zona también. Para 2013 ya habían abandonado toda esta franja de construcciones, pero aquí están viendo cómo se está reactivando. Se está reactivando el movimiento de deslizamiento. Ya estaban, como les comentaba, llegan las gentes y se vuelven a instalar. Ahí están sus almacenamientos de agua y los residuales seguramente van a ir a dar a esta grieta que se está formando. No sé la verdad si esto esté vinculado, porque acá arriba, más arribita, si vemos acá, está por acá, está la calle principal de acceso a esta colonia, y esta calle empezó a tener problemas de irregularidades que está asociada a la subsidencia, ¿no? El último ejemplo de los que dimos. Vemos cómo los registros se están abriendo, las banquetas se están desnivelando respecto a las guarniciones, el concreto de la calle se está separando de las guarniciones, y eso fue a lo largo de esta calle, el Virgilio Cuenca Díaz. Entonces, hay una progresión del movimiento que pues podría tener mayor cobertura de terreno, ¿no? Y estamos hablando de 2020 ya. Bueno, ese fraccionamiento que les comentaba se llama Lomas del Río. Acá está la colonia Ballesteros. Vean ustedes estos edificios, estos conjuntos triplex, estos conjuntos duplex, cómo sufrieron. Afortunadamente todavía estaba en construcción, aún no eran habitados. Y en 2001 estaba colapsándose toda esta zona, estaba jalando el material de la colonia Ballesteros, Alfonso Ballesteros, para la parte de los edificios. Todos los edificios tuvieron un nivel de inclinación. Aquí ven las fracturas en el terreno, porque estaba perdiendo la estabilidad del terreno. Aquí está un muro que no era de contención, pero un muro de protección también estaba yendo. Para 2002, esta parte, estos conjuntos de aquí, ya los habían eliminado, ¿no? del terreno, pero iniciaban la demolición de los edificios. Aquí está. En 2013 ya no hay nada, ya no hay edificios, ya no hay conjuntos, solamente pues intentaron corregir, intentaron reparar el talud, pero como ya vimos en las fotos anteriores, acá arriba se está reactivando otra vez. Y la calle que les comentaba, el Menegildo Cuenca Díaz, está por aquí, justamente así. Entonces es otra situación de tipo mancuerna, como anexa Ramírez Cumbres Rubí, ahora Alfonso Ballesteros, Lomas del Río, ¿no? Y eso ahí está todavía trabajando. La anexa Miramar es una colonia que está en lo que llaman el Cañón de los Laureles, en Tijuana, y en 2015, en mayo de 2015, tuvo un deslizamiento también, pero casualmente en un trabajo de tesis que desarrollaron, encontramos esta fotografía, que es esta misma zona que está aquí, pero aquí era un estudio donde estaban estudiando la cuenca, pero vean ustedes la cantidad de casas que hay en la ladera, ¿no? Mucha casa, diferentes materiales, diferentes tamaños, y todas para poder colocar tuvieron que hacer cortes de terreno. Algunas, aparte de cortar el terreno, pusieron pisos de otro tipo, unos tratando de ganarle al terreno hacia el frente, otros queriendo ganar terreno atrás, y
terminó pasando esto, ¿no? Y son muchas pérdidas de viviendas, afortunadamente ninguna pérdida humana, ¿no? Pero bueno, ahí están las consecuencias. Ok, esa es una toma con dron, así se veía en 2015, ¿no? Han intentado hacer algunas obras para recuperar parte del terreno, pero todavía no logran mayor avance, ¿no? Lo malo de todo esto es que pues, los gobiernos municipales solo duran 3 años y no son de trabajo efectivo los 3 años, entonces a veces ahí se queda en planes, ¿no? Y esta es una forma de visualizar para ustedes lo que tenemos en ese sitio, ¿no? En la anexa Miramar. Encontramos de manera general 4 cuerpos diferentes, la parte inferior de una arena con una alternancia de otro tipo de materiales formados por poleos que le llaman, o cantos rodados, y después con una alternancia de limo con arcilla, que son materiales más finos, son los más peligrosos, por cierto. Después, otra vez cantos rodados con arena, y al final cantos rodados solamente incorporados dentro de una materia de arena. Ustedes pueden ver la escala de altura sobre el nivel del mar. La parte de acá prácticamente son como 105 metros. La parte de la cabecera, en este caso, son un poco más de 130 metros. Aquí es donde empieza todo, la parte de alta, y se viene acá. Aquí está la calle Tulipán. La calle Tulipán fue invadida por completo del material descendente. Y otra situación, justo donde rompió en la parte alta, ahí había alcantarillas colocadas, ¿no? Entonces, coincidencia o oportunidad del movimiento, porque al final de cuentas, pues aprovechan las zonas de debilidad, ¿no? En este caso. Bueno, la colonia Sánchez Taboada es una colonia que empezó en 2015 por julio de 2015 a tener problemas de inestabilidad. Empezó como una zona alargada, esta calle nos lleva a una zona que se empezó a poner en condiciones de inestabilidad aquí, asociada a una falla geológica. Luego acá vino otra calle y solamente esta parte de aquí daban muestra de lo que estaba pasando, no se veía mayor afectación. Pero para junio, ustedes pueden ver que ya empezaba a verse los efectos más abajo. Esta vivienda que está aquí, ya se ve el fracturamiento, ya está inclinada. La calle que se ve acá es esta misma, aquí ya se está abriendo el concreto. Y para noviembre de 2018, vean ustedes ya cómo había terminado esta vivienda. Y aquí, entre esta vivienda y esta, se abrió una zanja de casi 1 metro de ancho, ¿no? Justo donde pasaba la falla geológica, que originalmente era el límite. Al final de cuentas, esta colonia ha crecido, está activo este evento. Está activo al grado de que actualmente ha cubierto casi 160,000 metros cuadrados de daños este evento, ¿no? Y originalmente era muy pequeño, pero avanza y avanza y avanza y avanza, ¿no? Y la colonia Camino Verde es una de las colonias más grandes que tiene Tijuana. No sé si porque está muy grande, ha tenido más eventos de este tipo. Uno de los primeros que tuvimos oportunidad de visitar fue el 2005, está muy cerca del Libramiento antes de llegar a las 5:10, y esta parte de la ladera se vino abajo. Y como ven, grandes cantidades de viviendas en una poca área de terreno, y todos cortando terreno a discreción, desestabilizando al vecino de arriba, y sucesivamente al vecino de arriba echándole más tierra de abajo y agua, y termina debilitando la masa, porque son materiales muy difíciles de trabajar, sobre todo con carga, ¿no? En marzo de 2017 encontramos otro sitio en la zona noreste de esta colonia, donde empezó problemas de debilitamiento e inestabilidad en esa calle y hacia abajo. Para diciembre de 2022, que visitamos el sitio otra vez, esta calle, aquí está como restos. Y estas casas ya no existen, estaban aquí. Este evento también está activo a la fecha, y el movimiento que representó en su momento, en 2017, ha significado cerca de la mitad de lo que actualmente está activo este evento. Entonces ya creció al doble, ¿sí?, entre 2017 y 2022.
Otra vez la colonia Camino Verde, pero ahora en la parte suroeste, y me acerqué en tiempo también. En marzo de 2022 empezó a llamar la atención de una condición de inestabilidad en otra ladera. Y ustedes ven aquí esta casa inclinada, esa es la parte baja. Esta calle que está aquí es ahí Víctor y Las Parra, pero aquí la calle estaba entera todavía, solamente las casas estaban debilitándose. Esta era la zona. Justo donde está la casa era la zona donde el movimiento se estaba dando en la parte inferior. La parte superior aquí no se alcanza a ver porque estaba atrás de estas casas. Para enero de 2023 ya se ve acá un escarpe en la parte alta. Ya no se ve la calle, pero se ve que las casas siguen cayendo aquí. Este escarpe que tenemos acá, o cabecera que le llamamos nosotros también aquí, es el que está acá arriba. El que está acá arriba, así aquí. Y esta calle, que originalmente en 2022 estaba entera, ahora está deformada, está fracturada y está levantada en diferentes formas, como pueden ver aquí. Está rompiendo drenaje, está rompiendo tuberías de agua potable y ya está empezando a afectar casas de esta ladera que está aquí enfrente, ¿no? Entonces, es un evento que también está activo, pero está involucrando tanta cantidad de masa que ahora el temor es que deje completamente aislada a esta gente, y la gente se resiste a salir además. En mi casa no tiene nada, no me salgo, pero corren el riesgo de quedar aislados ante una eventualidad ahí. Vean la calle, ¿no? Cómo está deformada. Todas las colonias que vimos anteriormente tienen una condición similar. La mayoría de las casas, la gente las construyó poco a poco, con lo que pudo, con materiales ligeros primero, luego aumentando un poco materiales más pesados. Buscaron la forma de ganar terreno. No había ningún tipo de asesoría ahí, ¿no? Si acaso de albañiles. Pero vean este fraccionamiento, Laderas de Monterrey, que seguramente las viviendas fueron diseñadas por arquitectos, construidas por ingenieros, con estudios de mecánica de suelos y toda la infraestructura bien planeada. Desafortunadamente, pues también les tocó. En 2010, en mayo, ocurrió el deslizamiento y arrastró varias residencias, porque son residencias, ¿no? Ustedes ven aquí esta otra residencia que tiene aquí una que ya le afecta en la parte baja. Esta parte de acá, que era un muro de una nueva, pues aquí en esta otra fotografía ya no existe. Estas palmeras de aquí son las mismas que están acá. Justo en este fraccionamiento tenía su residencia alguien que fue gobernador de aquí de Baja California, y se le fue su residencia. Entonces, ¿qué pasa? En algunos momentos han dicho que los deslizamientos, todos los problemas de estabilidad de Tijuana, se deben a que no hay asesoría, no hay participación de ingeniería, o de ingenieros civiles, de arquitectos. Aquí sí los hubo, en Lomas del Río sí los hubo, y se les cayeron las casas, ¿no? Entonces, hay algo más que se está pasando por alto, ¿no? El muro fue diseñado de manera económica, es decir, el frente de movimiento era mucho más amplio de lo que se ve ahí. Sin embargo, para economizar, lo hicieron solamente de una cobertura mínima y les ganó el empuje del talud, ¿no? Al frente del talud estaban construyendo una tienda y terminaron abandonando la tienda. Ya estaba en operación incluso la tienda y ya terminaron abandonándolo, y hasta la fecha el material está invadiendo progresivamente la tienda. Y otra vez el problema, en la parte de arriba están rellenando la gente y están otra vez instalándose, ¿no? Entonces, están condenados a volverse a repetir el fenómeno, ¿no? Desafortunadamente. Ahora Ensenada también tiene lo suyo, no de la misma magnitud, no de las mismas condiciones, sus variantes que Tijuana, pero hemos tenido varios eventos, por ejemplo la colonia Morelos 2, en el Sausal, en el Libramiento, en la colonia Ampliación Moderna, las Lomitas, y algunas zonas de debilitamiento en el Rancho Pácar, por ejemplo, la carretera La Bufadora, y en el exigido, ¿cómo se llama? Bueno, tapemos el nombre del ejido, que hubo una zona de deslave aquí. Entonces, tampoco voy a presentar todas, pero sí hay algunos aspectos interesantes que hay que ver aquí. Por ejemplo, en la colonia de las Lomitas, ahí tuvimos un fenómeno de subsidencia otra vez.
Nada más que aquí, de acuerdo a la definición, acuérdense que pueden ser materiales naturales o pueden ser materiales de relleno los que pasan. Aquí fue una zona de relleno para poder nivelar respecto a la calle que tenían aquí, que es la Euskadi. Rellenaron y sobre el relleno construyeron 5 viviendas. Esas 5 viviendas empezaron a tener problemas de inestabilidad, de hundimiento, que se refleja desde la parte posterior. Empezaron a romperse los muros, empezó a filtrar el agua. Esta parte que vemos aquí de saturación de agua en los muros es un terreno que colinda con la casa que está de este lado. Desafortunadamente nos dimos cuenta que todo lo que estaba pasando aquí era filtraciones de aguas residuales. ¿Y cómo lo supimos? Pues por el aroma, ¿no? Desafortunadamente. Y aquí pueden ver este muro separado ya de esta foto que viene aquí. Aquí está el hueco. Entonces esta parte, solo 5 casas en un relleno tuvieron un gran problema de subsidencia, ¿no? Entonces, pues otra vez, el gran problema, lo que supimos es que el relleno que hicieron, pues fue con lo que encontraron. Traído material de todo tipo, restos de casas que vivían, lo que llaman cascajo en algunos lados, basura, de todo le pusieron. Obviamente no era un relleno adecuado. En la colonia Morelos 2, en 2004 hubo un derrumbe también, una caída. Aquí fue de roca. Aquí pueden ver los bloques de roca. Es una roca inintrusiva, se supone que es de las rocas más resistentes que hay. Desafortunadamente en esta zona y en otras de Ensenada, esta roca ya ha llegado a un nivel de degradación muy alto y en algunas partes ya es suelo. La textura es muy parecida a la roca original, pero en realidad ya es suelo. La gente lo puede mover con pala, con pico, no tiene que usar dinamita como en otros casos, no tiene que usar trascabos. Y si lo puede mover de esa manera, entonces quiere decir que esto ya perdió todas sus capacidades rocosas. Pero además vean la inclinación de los bloques, cómo están fracturados. Esta inclinación a favor, acá abajo está la calle y acá están las fracturas perpendiculares completamente. Entonces, esto puede llegar a facilitar el deslizamiento y sobre todo si empiezan a cargarle, como en este caso, es lo que querían hacer, poner un nuevo piso a esta parte, no aguantó el terreno y se les vino abajo, ¿no? Entonces esa es la colonia Morelos 2. En el fraccionamiento residencial Vista Hermosa, ese está hacia atrás de la tienda Ley, allá por el Costco, y ese en 2005 tuvo un gran problema también. Estas casas las empezaron a ocupar en 2003. Para enero de 2005 tuvieron un problema de deslizamiento. Ustedes pueden ver aquí cómo la ladera se separó, se derrumbó, es roca volcánica que cayó aquí y levantó la calle incluso. Y una de las condiciones que encontramos aquí es que había muchísima filtración de agua. Todo este talud que está cortado aquí, hasta el fondo, todo filtraba agua. Pusieron un pequeño muro de bloque ligero aquí, todo el muro también filtraba mucha agua. Y en esta zona donde se movió fundamentalmente, de manera casi perpendicular a la calle, por ahí entraba una falla geológica que no había sido expuesta tan fácilmente hasta que cortaron aquí, pero no la tomaron en cuenta y se les saturó el terreno, se les vino el material y dañó la calle. No hubo mayor problema después, solo fue la calle, solo fue el talud, lo repararon, pero, ahora construyeron arriba en esa zona. En este segmento de fotografía aérea de 2003, en esta parte es donde están construidas las viviendas que les comentaba que ocuparon en la fotografía que vieron anteriormente. Aquí se cayó el material y aquí vemos, alcanzan a ver un poco un rasgo que coincide con la falla que encontramos nosotros en el terreno, una falla de 70 centímetros de molienda, que es una falla importante, pasa por aquí, se viene por acá y justo aquí va esta calle en Puerta del Mar, ¿sí? Este es de un medio noticioso que se llama En Contraste, el 12 de marzo del 23. Aquí está la calle del material. Y justo aquí pasa esta calle. Entonces, esta es una zona que originalmente se había considerado que tenía que revisarse incluso con mecánica de rocas por debilidad, por eventualidades ante cualquier otra obra.
Pero eso fue en 2005, en 2004, cuando el municipio tenía un grupo de asesores de riesgo y después lo desmantelaron, ¿no? No sé qué pasó después porque construyeron, repararon aquí, construyeron aquí, muchas viviendas construidas aquí en el borde. Ojalá y no pasen mayores, pero estas ya están demostrando que seguramente la falla está haciendo de las suyas, ¿no? El ejido Esteban Cantú es el deslave que les decía. Hay una zona de rocas volcánicas, se puede accesar por la carretera La Rumorosa. Y ustedes están viendo aquí, por ejemplo, cómo cuando la intensidad de la lluvia aumenta mucho, viene pues que la materia orgánica y su soporte de suelo pues es deslavado y lo empieza a arrastrar, como aquí pasó también, y entre más largo sea el escurrimiento, pues más fuerza agarra y vean los canales que forman, ¿no? Los canales que forma el arrastre del material, y todo este material puede dar a la zona cercana a lo que llaman los arenales allí en la zona del marisma, ¿no? Entonces, las casas que están acá, a esas casas y a esas casas se les va a meter lodo. En la avalancha que hubo de material, se les fue a meter el lodo a ellos, ¿no? Pero afortunadamente no tuvieron mayor daño que la invasión del lodo. Y bueno, una mención especial tiene la carretera. La autopista en esta franja es una zona considerada de debilidad, pues desde antes que la construyeran. La anécdota dice que cuando encontraron que esta zona era pues, bastante problemática para construir la carretera, pues la orden fue: construyenla, conviviremos con el riesgo. Un riesgo que está muy costoso, porque al menos aquí hay 8 sitios identificados donde hay una inestabilidad recurrente, pero toda la franja en sí tiene problemas, ¿no? A partir de aquí, pues como que se limita un poquito más, porque a partir de aquí están en esta zona ya rocas volcánicas, pero en la parte de abajo no, en la parte de abajo todavía son sedimentos. Sin embargo, están ocupándose mucho de esta franja, de la autopista, pero dentro del kilómetro 62 hay unos sitios similares a estos, aunque no con el tamaño de elevaciones de escarpes que tenemos acá, pero que también tiene debilitamiento la autopista, y se nota el fracturamiento en la carretera, cerca del kilómetro 62, ¿no? Ahí está. Pero además comparten el tipo de materiales que hay aquí. Y como vimos, vean esta parte de acá, la textura del color es diferente que tenemos acá, mucho más rugosidad aquí que acá. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de rocas volcánicas. Esos son materiales sedimentarios, no son rocas, son materiales sedimentarios que no tienen mucha capacidad también mecánica, y en algunos casos están segmentados por fallas, por fracturas, y las inclinaciones de sus estratos son a favor hacia el mar. Y bueno, esta es la imagen que representa lo que es la autopista. En 1968, en el kilómetro 98, cerca de San Miguel, ya teníamos el problema, ¿no? Actualmente uno de los problemas que están registrados por los noticieros es precisamente en esta zona del kilómetro 98. Ahí está abriéndose ya la carpeta asfáltica nuevamente. Y eso es de las cosas que muchas veces se encuentran, los fracturamientos, las tapan, las bachean, ¿no? Y vuelven a ocultar todo. En esta zona, esta foto es de 2017, pero esta zona fue abandonada. Fue abandonada porque la carretera la hicieron más arriba, aquí va. Pero esta zona, del kilómetro 91 más 400, tiene fracturamiento acá, tiene fracturamiento que da la vuelta por acá, y en la parte baja incluso tiene subsidencia también. Nada más que ahora ahí hay mucha maquinaria, están haciendo obras, no sé si ya habrán detectado la superficie de movimiento, pero ahí están. Y esa es la emblemática hasta ahora, ¿no? Del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes de 2013, el kilómetro 93, el colapso de la carretera. Identificado desde 2011, pero igual que como pasó en Tijuana o ha pasado en Tijuana, no hubo mayor atención y vino el colapso. La Rumorosa, pues ya cambiamos de ambientes incluso, porque ahora son rocas, en este caso son 2 deslizamientos que están en el cuerpo descendente de la Rumorosa. Ven la escala del autobús acá, aquí la escala del carrito,
Este pues es muy parecido a los que vimos de Tijuana, ¿no? Aquí semicircular, la parte de arriba, la caída de rocas, entonces rocas ígneas intrusivas acá, rocas metamórficas acá. Y el material cae y se queda en la carretera. Pero acá, en el kilómetro 53 más 100, incluso la morfología de esta parte, fíjense cómo la tiene muy diferente acá. Pero además el material está inestable y abarca por abajo del nivel de la carretera. Y la carretera sí de repente se ve deformada, pero va por acá. La diferencia entre esos que estas son rocas, entonces, aunque es un poco inestable la zona, aunque está siendo trabajada poco a poco, pues es mucho más lento el movimiento que lo que vimos en Tijuana, que son materiales mucho más blandos, mucho más fáciles de erosionar, mucho más fáciles de desgastar. Y aquí solo es la carretera, no hay obras arriba, ¿no? En el cuerpo de ascenso, en enero de 2009, el kilómetro 55, hubo una caída de material en esta pared. Pero quedaron varios bloques inestables y mandaron dinamitarlos. Aquí andan trepados porque se iban a dinamitar todo esto, dinamitaron los salientes y pues santo remedio, ¿no? Para 2010 nosotros visitamos la carretera. En el kilómetro 60 encontramos otra vez rocas muy firmes, aunque bloques, pero muy firmes, rocas intrusivas, pero encontramos en la parte inferior, aquí va la carretera, en la parte inferior flujo de agua. Incluso tomamos muestra de esta parte de arriba, muestra de la parte de abajo y encontramos que en la parte de abajo ya había formación de lo que llamamos nosotros minerales secundarios, minerales que se forman por degradación de las rocas originales, ¿no? Entonces ya es un aviso de que eso está perdiendo naturaleza original. Y 100 metros antes, 58,900, en 2023, un derrumbe. Un derrumbe que pues tal vez está asociado a esto. La parte de abajo, que es la que soporta a todo este bloque, pues va perdiendo fuerza y termina por caer, ¿no? Con caídas de bloques de roca. En el cuerpo descendente, quiero resaltar esta porque apenas en septiembre de 2022, en el kilómetro 52,800, ocurrió un derrumbe nocturno, ¿no? Igual, afortunadamente, no hubo mayor daño a las personas, la atendieron rápido y liberaron la carretera. Y en 2010, en el grupo descendente, pues obstrucción por caída de bloques por el sismo, el famoso sismo de Mexicali, allí. Entonces esa es la rumorosa que pues también tiene sus detallitos, ¿no? Y eso que pues, es pura roca, ¿no? Ahora vayámonos a Mexicali. En Mexicali pues es una zona relativamente llana, sin mayores elevaciones en su entorno y con muchos lugares por abajo del nivel del mar. Ese es el gran problema de Mexicali, porque para drenar obviamente sus aguas residuales pues tienen que hacer pues obra de la ingeniería natural, ¿no? Es decir, usaron las zonas de arroyos para drenar todas las aguas, tanto pluviales como residuales, ¿no? En este caso, el problema fundamental que ha tenido la ciudad, sobre todo acá arriba, es la subsidencia porque los drenes se debilitan, se hunden, se rompen y pasa lo que aquí, por ejemplo. En 2012, en la colonia de Burócratas, que está acá arriba, un hundimiento y en temporada de lluvias, pues aparte de que cayó el carrito, pues se llenó la poza de agua, ¿no? Y en 2021, en esta parte de acá, igual tronó el tren y pues se hundió el terreno. Afortunadamente, estas son zonas de derecho de paso del tren, pues no debería haber viviendas, pero muchos sí invaden, ¿no? Invaden, incluso a veces tienen problemas para tener acceso aquí por la invasión. Y más recientemente, acá abajo, entre la Terán, hubo también un rompimiento del tren que tienen aquí, que es el Río Nuevo, y pasó otra vez algo similar, ¿no? La ventaja es que aquí no hubo hundimiento de ningún vehículo. En Mexicali también, en la parte sur en la parte norte de la zona urbana, encontramos en agosto de 2013, en la colonia Primera, un talud, o sea, con todo y de que es una ciudad relativamente baja, relativamente llana, hay taludes, y pues aquí ven una pared, un muro muy reforzado, por cierto, pero ya debilitado, ya fracturado y a punto de caer también aquí, ¿no?
Y en la Laguna México, que está al sur de la zona urbana, encontramos un evento de dispersión lateral a raíz del sismo del 2010, ¿no? Esa es la parte de la Laguna México, y aquí está el borde, y este material no fue el único sitio, hubo varios sitios que les pasó lo mismo. Se fracturaron y empezaron a caer a la laguna, pero eso ya fue por sismo, es algo muy súbito. El ejido Pescaderos, también por el sismo, la vía del tren pasa aquí arriba. El terraplén se fracturó, hizo un esquema parecido a ese, pero el terraplén, pero además viajó hacia la carretera, atravesó la carretera en ese sentido. Y del ejido Nayarit, los canales de riego sufrieron de esta manera, ¿sí? Igual, la dispersión lateral en ambos bordes, y en la parte interna del canal hubo también problemas de liquefacción, ¿no? Hubo mucho movimiento de terreno aquí, pero fue ya asociado a un evento sísmico, que no se está exento de eso en ninguna ciudad de Baja California, y eso es lo que algunas veces se pasa por alto, ¿no? Se dan deslizamientos, se dan derrumbes, se dan caídas, se dan flujos sin que haya un sismo de por medio. ¿Y qué pasaría si hubiera un sismo, por ejemplo, en la carretera, ¿no? Aún no sabemos, y ojalá no podamos tener problemas mayores. Muy bien, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Claro.